Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Hoy les voy a compartir una palabra que se encuentra en Jeremías, capítulo 50, versículos 22 al 24. Dice: estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Y el 31 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Esta palabra de Dios, que es la profecía contra aquella ciudad grande, Babilonia, una ciudad poderosa, una ciudad que era conquistadora. Sin embargo, esta palabra del Señor también aplica a la iglesia, porque dice la Biblia que esta Babilonia representa al mundo, representa a las corrientes de este siglo, que siempre van a querer influir en la iglesia del Señor. Y también esta Babilonia, como nos hablaba el versículo 31, nos habla de la soberbia, que nunca tiene que entrar en un hijo de Dios. Y ese fue el gran pecado del pueblo de Israel, el creerse autosuficientes, el creerse que podían hacer las cosas solos y poner su confianza y su esperanza en ídolos, en cosas que no ven, que no oyen, que no tienen poder para ayudarlos. Y así dice que el pueblo de Israel y de Judá levantaron ídolos a los cuales ellos adoraban, a los cuales ellos pedían. Y esta idolatría, el día de hoy, no solamente son imágenes, son estatuas o esculturas, sino que en el día de hoy puede representarse dentro de la iglesia como cosas a las cuales nosotros nos aferramos, cosas vanas, pero que nos apartan del Señor, cosas que comienzan a ocupar espacio en nuestro corazón, que comenzamos a amarles y comienzan a ser tan importantes para nosotros que dejamos el camino recto de Dios, dejamos de buscar su voluntad. Pueden ser pasatiempos, pueden ser cosas pequeñas, pero son cosas que rompen nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y vemos en la palabra del Señor que lo primero que Dios hizo con este pueblo que era rebelde y que había dejado de buscar su rostro, que había puesto su esperanza en cosas pasajeras que un día iban a terminar y habían desviado su mirada del Señor. Lo primero que Dios hizo con ellos, dice el versículo número 2, dice: destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Lo primero que hizo con el pueblo fue quitarle aquello que para ellos representaba seguridad, representaba su confianza, porque su esperanza ya no estaba en Dios, su esperanza estaba en estas cosas terrenales, materiales, riquezas puede ser. Cada uno tiene que evaluar su vida, pero cuando Dios quiere que volvamos a Él, cuando Dios quiere que volvamos nuestra mirada solamente a Él, Dios va a hacer esto con nosotros. Dios nos va a quitar aquello que amamos, pero es una interrupción en nuestra comunión con Él. Dios va a quitar eso de nuestro camino. Quizá no puede que no represente un pecado, quizá no sea algo malo, pero es algo que ha ocupado nuestro corazón, el lugar que solamente le merece. Y esto es lo que el día de hoy ocurre con la iglesia del Señor, que se ha dejado contaminar con las cosas de este mundo, que se ha dejado llevar por las corrientes de este mundo, por los vientos que este mundo, que hay muchos que se dejan llevar de un lado al otro, por las modas, las cosas pasajeras. Sin embargo, la palabra nos enseña que nosotros no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en él, porque eso no proviene del Padre. Y también la palabra de Dios nos enseña, la palabra del sembrador, que es una enseñanza muy importante que muchas veces nosotros descuidamos, que dice que el sembrador sembró sobre una tierra donde había espinos. Y esa tierra es nuestro corazón, pero muchas veces hay espinos en nosotros. Hay espinos dentro de nuestro corazón, que dice que son esos afanes de este siglo,
que ahogan la palabra de Dios, que son el amor por las riquezas, que interrumpen nuestra fe con el Señor. Y el llamado del día de hoy es a despojarnos de estas cosas, porque para Babilonia la soberbia significó el quebrantamiento, significó el ser destruida. Para el pueblo de Israel y de Judá significó el exilio, el ser esclavos. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que despojarnos de los vicios, de los placeres de este mundo. Pablo decía, cuánta cosa era para mí ganancia, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Y así también nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser determinados como iglesia, tenemos que ser valientes. Dice la palabra del Señor que aquellos que arrebatan el reino de los cielos son los violentos, son los valientes, son aquellos que permanecen firmes en sus convicciones, en su fe, que no le importa decirle un no al mundo, pero que sí quieren darle un sí a Dios, que no se preocupan de agradar a los hombres y de quedar mal con ellos, sino que buscan agradar solamente a Dios. Ese es el llamado, porque de otra forma el camino es el quebrantamiento, como lo hizo Dios con su pueblo, que tuvo que procesarlo, que tuvo que moldear su vida para que su corazón fuera cambiado y transformado. El versículo 29 dice, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. La palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembraremos, eso también vamos a cegar, vamos a cosechar el día de mañana. Quizá no en esta tierra, pero sí habrá un juicio para nosotros por lo que nosotros hayamos hecho en nuestra vida terrenal. La invitación es a buscar el camino angosto, es buscar ese camino de santidad, de rectitud, que tenemos que entender que la iglesia no puede ser mitad espiritual, mitad Jesucristo, mitad mundo, o mitad Dios, mitad diablo. La iglesia tiene que ser definida y tiene que ser valiente, porque dice la palabra de Dios que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino que serán echados al lago de fuego y azufre. Y la palabra del Señor también nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para anunciar su evangelio y para vivir en santidad. Dice el versículo 4 que luego de todo el sufrimiento del pueblo de Dios, luego del exilio, de la esclavitud, versículo 4 nos enseña, dice, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá, juntamente irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios, que anduvieron como ovejas perdidas. Pero ahora también nos enseña el versículo 5, preguntarán por el camino de Sión, preguntarán por Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y la palabra nos enseña que estrecha la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida eterna. Y ese es el que debemos seguir, el que yo le invito que siga, que es Jesucristo y su palabra. Para terminar, el versículo 20 dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiere dejado. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. La invitación es a buscar el perdón de Dios. La palabra del Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque no debemos ser una iglesia babilónica, una iglesia mundana, porque esa no será la que irá con el Señor. Esa no es la que heredará el reino de los cielos, sino que la iglesia que nos presenta Apocalipsis, que nos dice que será una iglesia como una novia ataviada, que será presentada para su esposo. Que el Señor les bendiga.